Bueno, continuamos con el tema. Como les venía diciendo, la implementación de un expediente electrónico, no solamente se puede aplicar al expediente, sino se puede aplicar a muchos otros proyectos. Ya sea si nosotros queremos implementarlo adquiriendo ya un software como tal, o bien podemos, no sé, adquirirlo o crearlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, la primera parte es el estudio de factibilidad. En esta parte viene involucrada lo que es ver qué tan posible es nosotros implementar un expediente electrónico. Ah, Viene lo que es el presupuesto que tenemos, qué equipos tenemos para implementarlo, si requerimos comprar más equipos, ver los proveedores que ofrecen este expediente electrónico, si lo vamos a implementar nosotros, qué almacenamiento requerimos para el expediente, qué tipo de base de datos, qué programa vamos a usar, si vamos a usar un lenguaje de programación, y todas esas partes, ¿no? Que es lo más técnico, ¿no? Hacer una lista de qué necesitamos, qué requerimos para poder implementarlo. Ya sea, como les digo, si nosotros lo hacemos o lo vamos a adquirir. De ahí, ya que nosotros tenemos una lista de los requerimientos que vamos a necesitar, viene lo que es la parte económica, la gestión presupuestal. Aquí viene para ver qué, León, Yasmín, dime. No, nada, profe, se puso. Perdón. Ok, no te preocupes. Entonces, ya nosotros tenemos una lista de qué requerimientos que requerimos. Ya viene la lista, pues voy a gastar tanto en, no sé, en el programa, voy a gastar tanto en el equipo de cómputo, voy a gastar tanto en la red de computadoras, ¿no? Entonces ahí ya vendríamos a ver qué tanto requerimos para nosotros implementar el expediente electrónico. Hay que tener en cuenta, como lo mencionaba Brenda, que todos los expedientes electrónicos que nosotros vayamos a adquirir tienen que estar basados bajo la norma 024. Es importante que le den una leída para ver todos los requerimientos que tiene la norma para poder ver si, que no sé, encontré un programa tal y ver si cumple con la norma, ¿no? Como tal. También es importante ver lo que es los avisos de privacidad y los convenios de confidencialidad. Aquí vemos varios puntos y su diferencia entre cada uno, porque no es lo mismo un convenio a un aviso de privacidad. Entonces, sí es importante que cuando se vaya a adquirir un programa como tal o se vaya a realizar un programa como tal, entonces ver estos puntos, ¿no? El marco jurídico, el, eh, el acto jurídico, ¿no? Entonces, es importante que vean la norma, le den una repasada para poder, ya sea adquirir o crear un expediente electrónico. Como les decía, aquí hay unos programas bajo licencia GLP que son gratuitos. Está, por ejemplo, Wall Vista, que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Que está eh, disponible tanto para Windows como para Mac, como para Linux. Es un cliente nativo. ¿Qué quiere decir cliente nativo? Que nosotros adquirimos el programa, lo instalamos en nuestro equipo y lo podemos utilizar directamente en nuestro equipo. No es necesario tener una red de computadoras para poder utilizar el equipo o un servidor o algo así, sino únicamente con nuestro equipo ya podemos utilizarlo. Viene Medical, que es basado en Linux, es a base de web. Eh, con base en web quiere decir que nosotros necesitamos un servidor externo o una máquina externa que funja como servidor para poder nosotros guardar la información directamente en ese equipo. No directamente en el que nosotros usemos, sino en el servidor como tal. Y así la mayoría son multiplataforma.
Algunos son cliente nativo o bien otros basados en web. Entonces la mayoría, o más bien todos, son de licencia gratuita. Entonces, para que vean o revisen alguno que les pueda interesar cómo es el funcionamiento. Bueno, ya nosotros vimos que tenemos el presupuesto para realizar nuestro o implementar nuestro sistema electrónico, de expediente electrónico. Entonces ahora sí viene lo que es la infraestructura, ya adquirir los equipos de cómputo, ya ver nuestra red interna de cómo está para cablearla y todo lo que conlleva la infraestructura tecnológica, ¿no? La instalación, eh, y todo lo que lleva a esa parte, ¿no? Ya de aquí viene lo que es la implementación del software. Si nosotros adquirimos ya un programa como tal, entonces ya con el proveedor ya podemos saber si qué nos ofrece el proveedor, ¿no? Actualizaciones, instalación del software, si nosotros lo tenemos que instalar, si ellos nos lo pueden instalar. Y aquí es toda esa parte, ¿no? Si nosotros ya vamos a hacer nuestro programa, entonces aquí ya vendría otra parte que es lo que vimos en la parte de software, cómo se crea un programa, ¿no? Entonces ya vendría otro ciclo dentro de esta parte, que es hacer los algoritmos, hacer el pseudocódigo y de ahí la programación. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Ok. Muy bien. Bueno, la implementación se puede llevar en 3 partes igual. La primera es, como les decía, en el contacto directo con el paciente, que aquí la primera parte sería como llenar toda nuestra base de datos con los datos más relevantes de la persona. Su nombre, su dirección, no sé, su CUR, su fecha de nacimiento. Entonces aquí el médico de primer contacto ayudaría a esa parte, ¿no? A generar todos los datos importantes del padeciente. Luego en una segunda etapa, es para evitar todas las actividades redundantes, por ejemplo, reimpresión de recetas, generación de citas, por ejemplo, si necesita medicamento regularmente, crearle la orden para entregarle su medicamento, todas esas actividades, ¿no? Y la tercera etapa ya es como tal el uso del expediente, ¿no? Ya si la persona requiere alguna intervención, eh, o sea, más allá de la atención primaria, entonces ya nosotros podemos consultar directamente toda la trayectoria de la persona, sin necesidad de estar repitiendo datos, ¿no? De ahí viene otra etapa que es la capacitación, que ya viene, si nosotros tenemos un personal más grande de una o dos personas, entonces ya se vería un plan de capacitación de cómo funciona el expediente electrónico y si el proveedor nos puede otorgar esa parte, ¿no? O bien una sola persona va con el proveedor le enseña a usar el programa y esa persona ya se encargaría de enseñarle a las demás personas cómo funciona el programa. O en este caso, todo el equipo si se crea un programa personal, entonces ya una de las personas que se encargó de todo el proceso ya se encargaría de dar la capacitación hacia las demás personas que van a utilizar directamente el programa, ¿no? Como les decía, el equipo también es adecuado. También hay que ver si el proveedor nos ofrece esta parte como parte adicional de la adquisición del programa, o bien nosotros tenemos que generar un equipo de soporte interno para poder atender cualquier contingencia que pueda presentarse en el programa o en el expediente electrónico. De ahí vienen los procesos que
es los lineamientos que vamos a ir siguiendo para poder llevar a cabo ciertas actividades. No sé, por ejemplo, en farmacia, el médico llena la orden, la manda vía correo, bueno, por el expediente electrónico manda la orden y ya nada más el paciente iría a la farmacia a recoger los medicamentos. Entonces, esos serían como todos los procesos, ¿no? Primer paso, generar la orden por medio de tal hoja en el expediente electrónico y ya la farmacia se encargaría de ingresar al expediente, ver qué se requiere y ya entregar los medicamentos o alguna orden de laboratorio, diferentes pasos que se van a seguir para para alguna actividad dentro del mismo hospital. Y como les decía, bueno, el soporte, que es también ver si el proveedor nos ofrece esa parte para cualquier actualización del software que se requiera, entonces ahí viene toda la parte de soporte. Y las actualizaciones, si nosotros solo adquirimos la licencia de uso actual o anual, entonces veríamos la posibilidad de las actualizaciones a futuro, ¿no? Ver el presupuesto para poder nosotros adquirir, no sé, nuevos bloques del programa, todo lo que conlleva lo que es la actualización como tal. Bueno, otra parte que no viene en el temario, pero sí es un poco importante que sepan, es la seguridad de la información. Parte de lo que vimos en lo que es el almacenamiento en la nube y el almacenamiento local es parte de esto, ¿no? Ver planes de contingencia cuando nosotros tenemos información y no queremos perderla, ¿no? Entonces, aquí ya son como pasos a seguir para lo que es la seguridad de la Bueno, información. Son 5 pasos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Uno es la planificación, que es nosotros tener un plan de acción o generar un plan de acción para cualquier contingencia que pueda pasar. Si nosotros somos los únicos que llevamos el expediente electrónico, es importante que como parte de toda la planificación se realice esta parte, ¿no? Decir, pues si llega a tener algún daño mi disco, entonces yo tengo que respaldar mi información cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo. Luego viene el hacer. El hacer ya está dado en el momento que nosotros ya tenemos la contingencia. Si nosotros ya se dañó el disco, pues ya sabemos que tenemos un respaldo, entonces no nos preocuparíamos porque ya esa información está resguardada en otra parte, ¿no? Luego viene otra cosa que es la verificación. Dentro de la verificación viene si nosotros cada cuándo hacemos nuestros respaldos, por ejemplo, y ver si nosotros realmente lo estamos haciendo cada cierto tiempo o revisar si la información está actualizada al día, ¿no? Y viene el actuar. El actuar es parte de lo que es ya en la contingencia. Si se presenta la contingencia, pues ahí están las soluciones, ¿no? Y ya es una mejora continua, es un ciclo que debemos de llevar cada cierto tiempo. Como les decía, la planificación, hacer un plan de acción para nosotros poder evitar contingencias, el hacer, que es ya nosotros implementar nuestro plan de contingencia, el verificar que realmente estemos haciendo lo que nosotros ya planeamos como tal, y el actuar, que ya es el hacer, bueno, llevar las acciones que nosotros ya tenemos planeadas, ¿no? Un sistema de información o en parte de la seguridad de la información está compuesta por 3 partes: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. La confidencialidad, pues ya como sabemos, es que los recursos que se lleven o que se tengan ahí disponibles no sean
utilizados de mala manera, ¿no? Si nosotros estamos en un hospital y tenemos acceso a la base de datos del hospital y por, no sé, alguna circunstancia utilizamos esos datos de manera incorrecta, entonces ya se perdería la confidencialidad de esa información, ¿no? Entonces es importante que se tenga esa parte muy consciente, ¿no? Muchas empresas hacen firmar el aviso de confidencialidad para que esa información no salga de la empresa, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. La integridad, que no se realicen cambios en la información, que siempre sea la información verídica, que siempre esté constantemente actualizada y que no se utilice para otros propósitos, ¿no? Chantajes, venta de información, cosas así, ¿no? Dentro de la seguridad de la información hay un punto que dice que nosotros como usuarios somos el principal, ¿cómo se diría? Como el principal eslabón débil de todo lo que es la información, ¿no? Entonces, como parte de la ética profesional siempre está el no difundir información dentro de una empresa más bien, no difundir información de la empresa donde estamos trabajando, ¿no? Y la disponibilidad, que la disponibilidad viene dada bajo los criterios de siempre estar la información disponible, ¿no? En el momento que yo la quiera consultar, en el momento que está disponible la información como tal. Ok, ¿dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Esta información es mejor tenerla en una nube o en discos mecánicos o físicos. ¿Qué es más recomendable? Pues es que como lo vimos en la clase de almacenamiento, depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tienen sus desventajas y todos tienen sus ventajas. Entonces, lo más recomendable es siempre tener un segundo respaldo, ¿no? Si yo voy a decidir por almacenar la información en un disco local, entonces yo tendría que tener un disco local adicional para poder respaldar la información ahí. O bien, si yo voy a decidir por almacenar la información en la nube, siempre sería recomendable tener un disco físico que ayude a respaldar esa información que tenemos ahí, ¿no? Entonces, siempre que es como una de los requerimientos de la seguridad de la información es eso, que la información siempre tenga un segundo respaldo, ¿no? Por cualquier contingencia que tengas. Y alguno de esos programas que nos dio, digamos, solo lo descargo y la información se va a guardar directamente a mi computadora, o va a estar vinculado a otro servidor así tipo nube. Bueno, algunos sí se va a almacenar directamente. Por ejemplo, como les decía, Wall Vista. Bueno, no sé, creo que ya no les compartí la pantalla. Aquí está. Por ejemplo, el de Wall Vista, por ejemplo, es cliente nativo. Como les decía, el cliente nativo va a ser directamente en tu computadora. Entonces, el programa que tú instales, todo lo que es la base de datos, el código fuente, todo se va a almacenar directamente en tu equipo. Y lo que es los clientes basados en web, lo que tú necesitas es un servidor externo. Puedes hacerlo por medio de una máquina virtual, por ejemplo, y ya estaría directamente en tu equipo, o bien podrías instalarlo en otra máquina dedicada a ese programa, y ahí toda la información que tú vayas eh, generando, que vayas creando en el programa, entonces se va a guardar en el otro equipo. Entonces, por lo tanto, toda la información tendrías que respaldarla del otro equipo. Entonces, ahí
les digo, es ver qué tipo de presentación de usuario tiene, si es cliente nativo o si es basado en la web. Oh, ya, ya. Gracias, profesor. De nada. Dice Francisco, ¿cuáles serían sus desventajas del expediente electrónico? Eh, pues sí hay, bueno, como todo sistema de información tiene sus ventajas, ¿no? Porque, como les digo, dentro de la seguridad de la información, dicen que el primer eslabón débil es el factor humano, porque pues, somos personas que cometemos errores. Entonces, si yo ya tengo implementado todo un sistema de expediente electrónico dentro de una clínica, de un hospital o de mi red de hospitales, y por alguna razón uno de los doctores que tiene el primer contacto con el usuario o con el padeciente, dice, no sé, empieza a llenar los datos y por flojera o por algo así, diría, ¿sabes qué? Pues no voy a poner que es alérgico a la penicilina, por ejemplo, ¿no? Y resulta que el padeciente tiene, alguna intervención quirúrgica y las personas encargadas de la atención, pues no tienen esa información, entonces podría causar un problema, ¿no? Entonces, por eso les digo les di la parte de seguridad de la información, porque es importante que nosotros como personas no tengamos la flojera o la desidia o el no querer involucrarnos al, a la tecnología, ¿no? Entonces, y por la parte técnica, pues, bueno, más bien la parte electrónica y demás, pues sí están los factores de riesgo de que se descomponga el equipo, de que el disco se dañe, de que algún código de los escrito esté mal, tenga un bug. Entonces, nada al 100% es seguro, ¿no? Entonces, siempre hay que ver, por ejemplo, al momento de adquirir el programa, hay páginas que te pueden decir cuál es la confiabilidad del programa, ¿no? O ver dentro de los programas, las páginas de los programas, ver lo que es las certificaciones de las empresas que generan los expedientes electrónicos, ¿no? Entonces, por eso se hace el estudio de factibilidad para ver todos esos puntos que puedan ayudar a implementar un expediente electrónico. ¿Alguien más? Profesor, Dime. perdón, este programa se entiende que para cubrir la norma y registros y demás sería viable únicamente para instituciones de salud grandes, es decir, no se puede implementar en un consultorio personal privado. No, sí, de hecho, el expediente electrónico por eso les decía que se puede implementar en diferentes etapas, lo que es eh, ah, en esta parte. eh, se puede implementar el expediente electrónico si nosotros solamente somos un pequeño consultorio que va a brindar información, bueno, va a brindar atención a una pequeña población, entonces nosotros podemos implementarlo con el trabajo individual. Al final viene siendo una herramienta de trabajo, ¿no? Ya si lo ampliamos por ejemplo, al IMSS, que es una institución más grande, o a, no sé, el ISSSTE, Star Médica, todos esos hospitales ya grandes, ya involucraría todo lo que son el alcance que tendría, ¿no? Porque más que implementarlo sería como los alcances que tiene cada uno de los puntos, ¿no? El trabajo individual, pues es como nosotros, como doctores de primera instancia, entonces, que nosotros solamente quedaríamos en la parte uno, ¿no? El trabajo individual, que aparte de nosotros llevar la atención por medio de recetas o almacenamiento de la información de nuestros pacientes,
de manera escrita, pues ya lo llevaríamos al plano electrónico, ¿no? Y pues eso también nos ayuda a llevar un registro de nuestros pacientes si solamente tenemos como pacientes frecuentes, ¿no? Que no está de más tener información de los pacientes esporádicos, ¿no? Pero ahí está. Entonces sí, el expediente electrónico se puede llevar al plano de clínicas de pequeñas instancias donde solamente son pequeños grupos, ¿no? Es decir, no hay limitante en cuanto al bajo volumen de uso, pues, ¿no? Ajá, Ya. exactamente. Sí, no hay limitante a la cantidad de personas que puedes llegar a atender. ¿Qué desventajas hay? Que llevas mucho más gasto, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que una empresa grande gaste, no sé, 10 millones de pesos a implementar todo esto, a tú que tienes disponibilidad limitada de, no sé, dices, Los voy a invertir 10 recursos. mil pesos, entonces, pues tendrías que ajustarte a ese presupuesto, ¿no? Claro. Sí, sí. Mm. Ujú. ¿Alguien más? Yo, en términos de confidencialidad, la nube sí es como muy segura. Ah, pues, como les decía, no es confiable todo al 100%, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, han ingresado a los servidores, por ejemplo, de Sony, a los servidores de Apple. Entonces, la seguridad de la información es complicada, porque como les digo, interviene mucho el factor humano. Pues hay muchas herramientas en el mercado que ayudan a que las personas puedan ingresar a esos servidores. Viene mucho el, el factor humano interno dentro de la empresa que puede filtrar información hacia el exterior, que pasa muchas veces en los bancos, que los cajeros tienen vinculación con personas externas y dicen, ¿sabes qué tal persona sacó tanto dinero? Entonces, por eso vienen los asaltos específicos a ciertas personas, ¿no? Entonces, no hay seguridad al 100%, porque como les digo, el factor humano es un eslabón débil realmente dentro de la seguridad de la información, tanto para atacar a la empresa como tal o para filtrar información, ¿no? Entonces, la seguridad no está garantizada al 100%. Tenemos un margen de error de 98%, que el otro 2 o 1% viene dado por el factor humano, ¿no? Ok, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Profesor, Dime. con las herramientas que nos ha proporcionado, ya estaríamos en posibilidades de diseñar un formato para expediente clínico para el registro general las atenciones al paciente, si todos las demás funciones que nos ofrece el electrónico. En el medio comercial hay algunos formatos pues comerciales, ¿verdad? Eh, algunos más complejos, otros más sencillos, pero con el uso de las herramientas que usted nos ha proporcionado, podemos, ¿usted no ha diseñado alguno? De momento no me he dado la tarea. Sí es sí se puede, por ejemplo, en Excel, bueno, se puede crear un pequeño expediente electrónico con como generar la lista de los usuarios que vamos, consultando y ya de ahí poder pasarla a generar un expediente electrónico.
De hecho, sí ustedes lo podrían hacer, es investigar un poquito más, porque hay muchas funciones que no vimos, porque Excel es muy extenso. Hay muchas cosas que, como por ejemplo la norma, si la vamos a estudiar, es una norma muy grande, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Excel. Excel es una herramienta muy grande que sí sería todo un curso prácticamente para ver todas las funciones que tiene y todas las fórmulas que podemos usar. Pero sí, con parte de lo que yo les puse en la hoja de cálculo, lo que es las tablas dinámicas, se podría crear un expediente electrónico sin ningún problema. Ah, sí, O gracias. con otras fórmulas adicionales podrías crear un pequeño expediente electrónico directamente en tu máquina, sin necesidad de programar y demás. Ujú. Claro. Muy bien, gracias. ¿Nada de qué? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Nadie? Ok. Brenda, ¿algo más que quieras añadir? Profesor, bueno, aprovechando Dime. que mi trabajo final es precisamente la medicina digital. Entonces, me he encontrado con problemas en la literatura de que, pues, pues no hay mucha que digamos, quizá sí se puede observar que en México eh, el uso de estas tecnologías pues todavía no es grande. Parece ser que, pues sí, los hospitales privados son los que lo tienen y en el sector salud falta por confirmarlo, pero creo que nada, está en el Seguro Social. Entonces, lo del expediente electrónico, pues bueno, esta información ya me complementa para mi trabajo, pero sí todo lo demás de medicina a distancia, quizá no he ido a las fuentes correctas, la mayoría están en inglés, se lleva el tiempo de usar el traductor, pues, porque no soy bilingüe, Ujú. pero em, sí hay, hacia qué fuente me recomendaría dirigirme más. Pues como lo mandaron en el grupo, pues podrías dirigirte a lo que es el IMSS, por ejemplo, páginas del IMSS, páginas del ISSSTE, que yo creo que son las instituciones más fuertes del sector salud, Sí, que aquí en México podrían ser parte de toda esa tecnología que se puede implementar, ¿no? Bueno, eso, podría yo creo que ser un poquito complicado que el Star Médica, por ejemplo, te brinde información de ello, ¿no? no, Ajá, entonces yo creo que la parte más pública que sí, puedes encontrar sería ahí en páginas del IMSS, páginas del ISSSTE, que te pueden como brindar esa información un poquito más pública, ¿no? Ujú. es muy bien. Sí, lo de las conferencias de la UNAM que nos recomendó usted de los miércoles a las 2, Ajá. he ingresado, nada más he tenido oportunidad de entrar a 2, esa me ha ayudado, pero esa conferencia es permanente, maestro, no Ah, sabe, o no, ¿verdad? no, Lo de bueno, la Facultad de pero, Medicina. bueno, pero yo creo que no fui yo el que te la recomendó. No sé si ha de haber sido otro profesor. Este, Sí fui yo. parece que sí, a inicios bueno, del Ah, semestre. ajá. Sí nos subió la página de unas conferencias. Ah, ok. Bueno, voy a revisarlo porque Sí. no me acuerdo. ¿Vale? Sí, pero bueno, a lo mejor en la UNAM también
En el área de medicina o de ingeniería, a lo mejor ahí encontramos también algo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Para En las trabajo. tesis de la UNAM también puedes encontrar. Bueno, Ujú. gracias. O Este del COVID, trabajo, puede ser. este trabajo ya casi lo tendríamos que tener para el día 28, había dicho. Sí, de preferencia, ya para revisarlo, ¿no? Ujú. Gracias. Nada También de está el qué. repositorio de la Facultad de Medicina. También Ok. buena fuente, por si te sirve. Ah, claro. Sí, muchas gracias. Nada de qué. Naomi. Profesor, yo surgió una duda con una de mis compañeras al checar lo de gestores bibliográficos. Ajá. Tenemos duda de que usted había dicho que Mendeley no era un gestor bibliográfico y no se tenía que haber utilizado. En este caso, por ejemplo, yo y mi compañera, bueno, mi compañera y yo utilizamos Mendeley. Para el proyecto final tendríamos que cambiarlo y utilizar otro gestor bibliográfico, o lo dejamos como con Mendeley. Mm, No recuerdo, bueno, pues sí, no, Brenda, Mendeley es un gestor bibliográfico, ¿no? Sí, Mendeley es un gestor bibliográfico, así como Sotero también. ambos son gestores bibliográficos y pues tienen la misma funcionalidad, resguardar pues documentos, videos, cualquier formato electrónico. Mendeley también tiene esa funcionalidad, ambos tienen la misma funcionalidad. Ujú. Ok, Sí, muchas pues, gracias. Y sí, pues, sería otra duda, que usted está pidiendo 10 cuartillas, incluyendo los anexos que se van a hacer, o son 10 cuartillas más los anexos. sí, son 10 cuartillas más los anexos. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, de nada.